Nevada y me meten 2 años de prisión porque estoy atentando contra la flora de allí de Sierra Nevada. Me pillan en mi pueblo, en las lagunas de Ruidera, cogiendo un cangrejo de río y me meten 2 años de prisión porque estoy cometiendo un delito contra la fauna pecuaria allí de la Ruidera y del cangrejo, porque el cangrejo hay que proteger al cangrejo. Ahora me pillan fomentando que mi hija de 14, 15 años no vaya a la escuela y vamos a discutir si estoy cometiendo un ilícito penal, un ilícito civil o un ilícito administrativo. Total, que cuando se resuelve el tipo de ilícito que estoy cometiendo, la niña es doctora honoris causa por la Universidad de Massachusetts o por la Universidad de la Vida. Yo no puedo fumar porque ahora hay que protegerme contra el tabaco. Yo no puedo fumar, ni en mi despacho, y mi hija puede hacer botellón. Yo creo que hemos perdido el norte. Y ahí está la cuestión. Llegamos al segundo escalón, y en la escuela, ya pasó lo mismo, hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de todos en pie hacia la fila de nuestras cuadras bancas, llega don José, palmeta, mano extendida, a José, a Pepe y Pepillo, porque ya entra Pepillo. Y ya da clases de 1 hora que duran 45 minutos. Y da clases al que tiene interés. Y como somos todos iguales, porque somos todos iguales, pues ya le quitamos la tarima al maestro. Y llámame de tú, porque somos todos colegas. Pues no, señor. El maestro tampoco es amigo del alumno ni es colega del alumno. Y siempre digo que los profesores, porque ahora ya no se llaman maestros. Yo es que no soy maestro, yo soy profesor de conocimiento del medio, que queda como más científico. Y pues sería bueno que los profesores recuperasen algo del antiguo maestro. Porque siempre se ha dicho que un maestro no solamente transmite conocimientos profesionales, sino fundamentalmente otra serie de valores. Sería bueno recuperar el concepto y la filosofía del maestro. Y tenemos la obligación, los padres, de respaldar al profesor y al maestro, porque hemos invertido hasta la carga de la prueba. Yo me acuerdo cuando era pequeño que llegaba a tu casa, me ha pegado el maestro, automáticamente te daba otro bofetón, algo habrá hecho. Presunción de culpabilidad, el niño. Ahora no, ahora llega el niño, es que me han expulsado de clase. Automáticamente los padres cogen de la mano a su niño, van en busca y captura del profesor que ha tenido la osadía de expulsar a mi niño de clase. Y si encima en Andalucía el profesor de música le enseña el himno de Andalucía, le mete una querella que lo siento en el banquillo de los acusados. Y los profesores están desanimados y están desautorizados. Y tenemos la obligación de devolverles esa autoridad, los padres a los profesores. Y nunca podremos discutir con un profesor en presencia del alumno. Podremos discutir con el profesor, pero siempre sin la presencia del alumno, porque el niño, lo mismo que maneja papá y mamá, utiliza a los profesores y a los padres. Y tenemos que devolverles esa autoridad. Y siempre digo que es una cuestión de complejo de joven democracia. Y lo mismo que la familia tiene complejos de joven democracia, la escuela también, y los padres tenemos, y la sociedad y la justicia también ha tenido complejos de joven democracia. Y nos ha dado miedo utilizar 2 artículos que están en vigor en el Código Penal, que son el artículo 24 del Código Penal y el artículo 550 del Código Penal. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario público. Y funcionario público a efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas. Luego un profesor tiene la consideración de funcionario público, pero no solamente un profesor, un médico, un enfermero, un policía, un alcalde, no digamos que es autoridad, un juez, pero un profesor tiene la consideración de funcionario público. Y hay un delito que es el artículo 550 del Código Penal que nos dice que cuando una persona intimida, agrede o acomete a un funcionario público en el desempeño de su función está cometiendo un delito de atentado. Y nos ha dado miedo utilizar esos artículos cuando los funcionarios públicos son víctimas. Sí lo hemos utilizado cuando el funcionario público es autor de un delito. Pero cuando es víctima y necesita la protección del derecho penal, nos ha dado miedo utilizar eso. Y ya es hora de concienciar a los padres que cuando los padres intimidan, agreden o acometen, o los alumnos, a un profesor, en el desempeño de su función, están cometiendo un delito de atentado. Y es bueno que lo sepan los padres. Yo hace un par de años condené a 3 chavales por levantarle la mano a un profesor en clase, a 2 a 1 año de libertad vigilada y a otros a servir 100 horas de comedores de paralíticos cerebrales. ¿Qué es eso de levantarle la mano a un profesor en mitad de una clase? Y hay que devolverles autoridad. Pero tenemos complejos de que si hablamos de autoridad del profesor, autoridad de los padres, a lo mejor somos unos fachas, somos unos dictadores y tal, y no tiene que ver. Yo creo que ya llevamos suficientes años de democracia para saber distinguir si estamos ante autoridad o estamos ante dictaduras y autoritarismos y ante fascismos. Pero tenemos ciertos complejos. Y por otro lado hay que cumplir la ley. Y la primera que tiene que cumplir la ley es la comunidad, es educación.
y cumplir la ley de protección de menores y la propia comunidad autónoma y el propio Estado, porque nos dice la propia ley de protección jurídica del menor que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no asiste al centro escolar no está escolarizado, no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. Luego, en España, y hemos hecho una ley que nos dice que la enseñanza obligatoria es hasta los 16 años, si la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años, en España todo chaval en horario escolar de menos de 16 años donde tiene que estarse en la escuela. Y si no, pues no hagamos leyes. Y no me vale la medida sancionadora educativa que adoptan muchos centros escolares, que es que el niño, como se porta mal, los expulso del colegio. Eso es como si yo a un preso, porque me está perturbando el proceso reinsertador del resto de los presos, los expulso de la prisión porque se porta mal en la prisión. ¿O es que la escuela es agradable? La escuela ha sido toda la vida un tostón. Aunque digan los psicólogos que no se puede decir eso, la escuela es un tostón. Toda la vida ha sido un tostón. Y fijaros por qué los chavalines, con 3 añillos o 4 años, con el primer día del colegio, que ahora empiezan los telediarios, primer día del colegio, que ya los mandamos con 3 añillos, con su mochililla, su bocata, su muda y todo, para el colegio, 6 o 7 horas. El 98% salen llorando los niños. No salen llorando, un 2%, y la infanta Leticia, porque está entrenada, pero el 98% de los niños lloran. ¿Por qué? Porque es que es contra natura, es sacarte de tu nidito y meterte en un lugar extraño. ¿Quién no llora? Pues los futuros empollones, que es ese 2%, pero todos los demás lloran. Luego, si la escuela es dura, ¿por qué es dura? Imaginaros para aquellos chavales que por ciertas circunstancias familiares, sociales, culturales, educativas, y encima pretendemos que los chavales estén 6 horas, 7 horas sentados en un pupitre. Es que se nos ha olvidado de cuando nosotros éramos pequeños. ¿O es que nosotros en nuestro puesto de trabajo estamos 6 horas, 7 horas sin levantarnos nuestro puesto de trabajo? Vamos a ser sinceros. Y pedimos que chavales se peguen 6, 7 horas. Yo lo que digo es que lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos técnicos, equipos de psicólogos, educadores, trabajadores que nos permiten conocer las circunstancias de cada uno de los chavales, ¿por qué los centros escolares no incorporan esos tipos de profesionales y que conozcan a los chavales que tienen en sus centros? Y que esos chavales de 15, 16 años que no aguanten más de 3 horas en el colegio no sean expulsados del colegio. Podrán ser apartados de la clase, pero que no sean expulsados del colegio, que sean trabajados por esos profesionales. ¿Y por qué no recuperamos instituciones que han funcionado toda la vida? ¿Por qué estos chavales después de esas 3 horas no pueden estar junto con estos equipos o no pueden estar trabajando y estudiando con ingenieros, con carpinteros, con fontaneros, con ingenieros, con médicos, con zapateros? Y lo mandamos con zapateros hasta poder llegar a la Moncloa. Pero, ¿por qué tienen que estar 7 horas? Que estamos pidiéndoles el graduado escolar o la enseñanza secundaria obligatoria, que no les estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos. De tal manera que ese chaval que está 3 horas estudiando o ese que está 7 horas estudiando, los dos se saquen la enseñanza secundaria obligatoria. ¿Pero por qué tienen que pasar todos por el mismo aro, en la misma época del año, en la misma época de su vida? Porque después hay muchos chavales con 16, 17 años que modifican las circunstancias, recuperan la vocación académica y pueden seguir estudiando. ¿Pero por qué tienen que pasar todos por el mismo aro? Yo creo que hay que luchar contra el fracaso escolar y contra el absentismo escolar. Y desde luego yo incorporaría como un tipo claro, castigaría a aquellos padres que fomenten que sus hijos no vayan a la escuela. Y desde luego introduciría como una de las obligaciones también de los menores el asistir al centro escolar, puesto que su obligación legal es asistir al colegio hasta los 16 años. Y mientras tanto, sería bueno recomendar, y más que estamos aquí en Andalucía, que aquellos padres y madres que fomentan que sus hijos no vayan a la escuela, pues les quito el PER y les quito el PAR y les quito vivir del cuento, que aquí hay muchos que viven del cuento. Luego, si tú no cumples con tu obligación de llevar a tus hijos al colegio, ¿por qué va a cumplir la sociedad contigo? Te quito el PER, te quito el PAR, y cuando vayas y tus niños vayan al colegio, pues te doy el PER y te doy el PAR. Hay que luchar contra el fracaso escolar. El 82% de los chavales que tienen perfil de delincuente hay fracaso escolar. Imaginaros si solucionamos ciertos problemas de la familia y solucionamos el fracaso escolar. Estaríamos reduciendo el 80% de la delincuencia. Yo incorporaría la escuela de padres. Yo siempre digo que yo cuando era pequeño, cuando era juez,
Digo, cuando era pequeño, cuando era juez. Yo estaba ya casando como juez y cuando yo me casé tuve que estar 2 o 3 semanas con el cura para que me diese los